El romanticismo, hecho por Gloria Ramón Jiménez, de primero A. Índice. Primero hablaremos sobre algunas características. Después hablaremos del romanticismo en Alemania. Luego, el romanticismo en Francia y por último, el romanticismo en Inglaterra. Características. El romanticismo como una reacción contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el clasicismo, y favorecía ante todo la conciencia del yo como entidad autónoma y frente a la universalidad de la razón dieciochesca dotada de capacidades variables e individuales, como la fantasía y el sentimiento. La primacía del genio creador de un universo propio, el poeta como demiurgo. Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que lleva una fuerte tendencia nacionalista. El liberalismo frente al despotismo ilustrado. La originalidad frente a la tradición clasista y la educación a los cánones. Cada hombre debe mostrar lo que le hace único. La creatividad frente a la imitación de lo antiguo hacia los dioses de Atenas. La nostalgia de paraísos perdidos de la infancia o de una nación. Y la obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la obra perfecta, concluida y cerrada. Es propio de este movimiento un gran aprecio de lo personal, un subjetivismo e individualismo absoluto, un culto al yo fundamental y al espíritu del pueblo, frente a la universidad y sociabilidad de la Ilustración en el siglo XVIII. En ese sentido, los héroes románticos son con frecuencia prototipos de rebeldía. Don Juan, el pirata, Prometeo, y los autores románticos quebrantan cualquier norma o tradición cultural que ahogue su libertad, como por ejemplo las tres unidades aristoteláticas: acción, tiempo y lugar, y la de estilo, mezclando prosa y verso y utilizando polimétricas en el teatro, o revolucionando la métrica y volviendo a rimas más libres y populares, como la sonante. Igualmente, una renovación de temas y ambientes, y por constante el siglo de las luces, Ilustración, prefieren los ámbitos nocturnos y luctuosos, los lugares sórdicos y ruidosos, siniestrismo, venerando y buscando tanto las historias fantásticas como la superstición. En Alemania. El romanticismo alemán fue el movimiento intelectual dominante en los países de habla alemana a finales del siglo XVIII y principios del XIX, e influyó en la filosofía, la estética, la literatura y la crítica. En comparación con el romanticismo de otras naciones, la variante alemana se desarrolló relativamente temprano y en sus primeros años coincidió con el clasicismo de Weimar, 1772 a 1805. El romanticismo alemán es a la vez manifestación espiritual del pueblo alemán y a la región pangermánica. En el romanticismo alemán, como en el romanticismo en general, prima el sentimiento sobre la racionalidad y la técnica. El espíritu y el sentido de la vida a través de la libertad sentaron a finales del siglo XVIII las bases del arte alemán. Romanticismo en Francia. El romanticismo es una corriente artística de Europa occidental que se inició a lo largo del siglo XVIII en Gran Bretaña y en Alemania, extendiéndose hasta Francia, Italia y España en el siglo XIX. En Francia se desarrolló durante la Restauración como reacción contra las normas del clasicismo y el racionalismo filosófico de los siglos anteriores. El romanticismo en Francia representó un movimiento de reacción contrario a la literatura nacional, dominada por un clasicismo que ya no era exactamente un modelo de imitación de los clásicos. En las literaturas inglesas y alemana, el clasicismo no había calado con tanta intensidad como en Francia o España, aunque esta corriente fue predominante en este siglo. En Francia, país de tradición grecolatina, la literatura continuó siendo
un clásico hasta mucho después del Renacimiento. El pensamiento romántico comenzó a forzarse hacia 1750 y alcanzó su término aproximadamente un siglo más tarde. Se fraguó ya en el siglo XVIII, fue contenido y hasta rechazado durante la Revolución y el Primer Imperio. Llegó a la madurez bajo la Restauración y su triunfo se confirmó hacia 1830 en la Batalla de Germania. Romanticismo en Inglaterra. El romanticismo en Inglaterra surgió casi al mismo tiempo que en Alemania, conociéndose como un movimiento político y cultural que se oponía al racionalismo de la Ilustración y el clasicismo. La idea era romper con todos los cánones establecidos en la busca de una libertad en la creación. La idea era llevar un cambio en la perspectiva y en la manera en la cual se expresaban ciertas artes, por lo que se presentan características absolutamente particulares al lugar donde se desarrolla. Uno de los géneros que más se influyó con el romanticismo fue la poesía. Los tres máximos exponentes de la poesía romántica de Inglaterra son Lord Byron, cuya máxima competencia poética son completamente románticas, como las peregrinaciones de Childe Harold. Otro de los máximos exponentes fue Percy Bysshe Shelley, el cual escribió una de las máximas obras llamada La Reina Mab, en la cual expresa su fe por la humanidad. El último de los máximos referentes de este tipo de literatura fue John Keats, el cual, con sus extensivos poemas narrativos, logró cierto renombre, pero se hizo muy famoso en la época por los poemas más cortos.